He seleccionado lo más frecuente, ¿no? Lo más frecuente son el síndrome compartimental de miembros inferiores, pero se los menciono, ¿no? Puede haber síndrome compartimental en miembros superiores, en los músculos de la zona lumbar, síndrome compartimental en abdomen, en varios sitios donde hay compartimentos puede haber este síndrome y todos son una urgencia, pero lo más frecuente está relacionado a los miembros inferiores. Vamos a ver aquí. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí, se logra observar, doctor. Ok, gracias. ¿Ahí ven la pantalla completa? Sí, doctor. Ok. Permiso un ratito. Ok, sobre este síndrome empezaremos diciendo que es una urgencia médica, pues como tiene alta morbilidad, eh, implica bastantes riesgos médicos legales, porque son decisiones que hay que tomar en muy poco tiempo y afecta a 3,1 sobre 100.000 habitantes, más en varones que en mujeres, más en jóvenes que en ancianos, y esto es debido a que los jóvenes tienen más masa muscular, igual el varón tiene más masa muscular que la mujer, y el joven más masa muscular que un anciano, ¿no? Eh, por otra parte, los ancianos pues eh, tienen menos masa muscular, pero también están protegidos porque tienen muchos de ellos problemas de hipertensión y el síndrome compartimental se presenta en personas que están impotensas, ¿no? Asociada principalmente a traumas, a fracturas. Eh, Se caracteriza por una presión aumentada en uno o más compartimentos musculares de la extremidad asociado a una perfusión celular afectada y disminuida. Y estos son los antecedentes históricos del síndrome compartimental. Ya desde 1850 se había descubierto este síndrome. Y Richard von Goldman en 1881 describe la aparición de isquemia grave en extremidades traumatizadas que evolucionaban a contractura y parálisis. En 1949, Carter y colaboradores describen mejor el cuadro y lo asocian más a traumatismo muscular con un incremento de la presión intracompartimental que impedía el flujo sanguíneo y culminaba en necrosis muscular y complicaciones letales. Eh, el síndrome compartimental puede aparecer en cualquier región anatómica en donde los músculos se distribuyen en compartimentos. Los músculos de las extremidades se distribuyen en compartimentos compactos delimitados por fascias, septos de tejido conectivo y estructuras óseas. Y los compartimentos con menor permisividad o capacidad de dilatarse son aquellos que están más susceptibles a desarrollar el síndrome compartimental agudo. Dentro de ellos, los miembros inferiores y especialmente la pierna con sus cuatro compartimentos, anterior, lateral, posterior, superficial y posterior profundo, es la región anatómica más afectada por este síndrome. El compartimento anterior es el más frecuentemente comprometido porque este compartimento está delimitado por la tibia y el peroné. La membrana interósea, septo intermuscular anterior, comprende los principales músculos extensores del pie. El síndrome compartimental en el muslo se presenta, pero tiene una incidencia más baja. Ya a este nivel existen compartimentos musculares anterior, posterior y medial, y al igual que en la pierna, el compartimento anterior es el más afectado. En el pie se describen 9 compartimentos musculares, otros autores dicen 10, 12 compartimentos. En relación al pie, debo mencionar algo que se presentó hace varios años, porque como no es muy frecuente que se presente en el pie, ni en la mano, ni en los músculos del antebrazo, pero sí se da, hace varios años recuerdo que había una realidad ya del fútbol de mi tierra en Arequipa, que era Juvenal Briseño. Quizá alguno de ustedes es de Arequipa.
Juvenal Briceño había salido del Colegio Honorio Delgado, campeón en el campeonato interescolar. Luego de frente pasó al Sporting Cristal. eh, Me parece que también estuvo en Universitario, pero jugando por el Sporting Cristal, en uno de sus días de descanso estaba en moto y tiene un accidente donde se lesiona el pie. Entonces, como se lesionaba el pie y esta lesión le había causado en la ciudad de Arequipa, en Arequipa pensaron que todo debía hacerse en Lima. Entonces, se tomaron mucho tiempo, esperaron más de 6, 8 horas desde que se enteraron y lo enviaron a Juvenal Briceño a Lima hasta que llegó a una clínica, pero cuando llegó a una clínica ya tenía un síndrome compartimental muy avanzado, de tal manera que le tuvieron que amputar parte del pie y por no tomar decisiones adecuadas en ese lugar donde por supuesto que había buenos traumatólogos y buena infraestructura para atenderlo, pues se perdió su carrera de futbolista, ¿no? Sí, también se presenta más raro, pero también sí se da en el pie. Estos son los compartimentos de los miembros inferiores. Les he puesto en el lado izquierdo de su pantalla, tenemos los compartimentos de la pierna, donde ustedes pueden ver aquí la tibia, el peroné, y aquí tenemos los músculos, por ejemplo, aquí tenemos el tibial anterior, el músculo flexor común, el flexor del dedo gordo. Este vendría a ser el compartimento lateral donde está el músculo peroneo largo, peroneo corto, y atrás tenemos el compartimento posterior, ¿no? Donde está, que se llama el posterior superficial con los músculos gemelos y el músculo sóleo, y profundamente tenemos el compartimento posterior profundo donde tenemos pues los músculos extensores, ¿no? No, perdón, estos serían los músculos flexores y estos serían los extensores. Pero acá también fíjense que hay estructuras nerviosas, ¿no? Aquí tenemos estructuras nerviosas y al costado tenemos las incisiones que se hacen para aliviar estos compartimentos, ¿no? Sí. ah. Igual en la pierna tenemos los compartimentos anterior, el posterior y el compartimento medial. Y en la pierna están las incisiones que se hacen para aliviar la presión de estos compartimentos, ¿no? Ok, aquí tenemos los músculos que se describen en cada compartimento. En el anterior tenemos los extensores largos de los dedos, extensor largo del halus. Aquí, estos son todos los músculos que están en estas gráficas de acá. En los compartimentos del muslo también. Entonces, pero yendo a la parte de la fisiopatología, tenemos que la anopsia es un común denominador. Tenemos que nosotros tener en cuenta que la presión de los compartimentos es de aproximadamente 8 milímetros de mercurio en adultos y en los niños de 10 a 15 milímetros de mercurio, y que esta presión puede aumentar porque el compartimento se reduce, como es en el caso de las férulas, los vendajes, vendajes que son muy compresivos, o por aumento de volumen, como puede ser una hemorragia o un edema, ¿no? Por estas razones se puede reducir el compartimento. Los dos mecanismos provocan alteración en la gradiente arterio-venoso capilar, lo cual afecta el flujo sanguíneo y se altera la circulación de las arteriolas hacia las vénulas y de mayor a menor presión. Ello disminuye el aporte de sangre oxigenada hacia los tejidos y dificulta el retorno venoso. Luego se eleva la presión hidrostática, fuga líquida hacia el intersticio y con ello se eleva la presión del compartimento. Finalmente, colapsan los linfáticos y se detiene la circulación arterial, lo cual da anoxia tisular y necrosis irreversible. Si la presión del compartimento se eleva a 30 milímetros de mercurio, quiere decir que hay una alteración de la presión tisular en adultos y niños y es el momento de intervenir y hacer la fasciotomía. La presión sanguínea sistémica también influye, se presenta más en pacientes hipotensos. A más isquemia hay mayor morbilidad del paciente. Las alteraciones, este es muy importante, las alteraciones nerviosas reversibles se dan desde los 30 minutos y de forma irreversible desde las 12 horas. Y las alteraciones musculares reversibles se dan desde 2 a 4 horas y las irreversibles desde las 6 horas. Entonces, nosotros tenemos que se presenta más en hombres que en mujeres, por las razones que le dije, por la cuestión también de la masa muscular, y más en jóvenes menores de 35 años.
Los jóvenes tienen más masa muscular, hacen deportes de más riesgo, los adultos tienen distintos grados de sarcopenia, su presión es más elevada, eso también los protege. Y el trauma es el factor más frecuente, ¿no? En 69% del síndrome compartimental agudo está asociado a las fracturas, la fractura de tibia es lo más frecuente, la lesión de tejidos blandos es la segunda causa más frecuente también. Y estas son las causas comunes del síndrome compartimental agudo de miembros inferiores. También hay otras causas que son ortopédicas por fracturas, causas vasculares, lesiones arteriales o venosas, procedimientos de revascularización, trombosis venosa profunda, hemofilia en los tejidos blandos, aplastamientos sin fractura, quemaduras, contención muscular, mordedura de serpiente, miositis viral, iatrogénicas, torniquete, anticoagulación, férulas o vendajes compresivos. La presencia de sospecha en varones entre 16 y 55 años, lesión por proyectil de arma de fuego, transfusión sanguínea, fractura abierta son predictores de síndrome compartimental agudo y necesidad de fasciotomía descompresiva. En esta parte me quiero detener en la parte de las causas comunes del síndrome compartimental en miembros inferiores. Eh, Cuando yo era, por ejemplo, médico residente, se presentó un paciente que tenía más o menos unos 55 años y que tenía una trombosis arterial. Entonces, este paciente llegó con la pierna fría, pero esta pierna fría ya estaba casi día y medio con la pierna fría y la pierna estaba pálida, fría, eh, prácticamente no sentía nada, pero ahí estaba, parecía que la pierna tenía algo de vida, tenía algo de llenado capilar, pero así cuando se le hizo el examen de ecografía, pues estaba todo lleno de trombos. Le hicieron arteriografía y también tenía trombos. Entonces, un cirujano vascular de mucha experiencia se dio ante la presión familiar y procedió a colocar un catéter, procedió a abrir la arteria femoral común a nivel de la zona inguinal y luego por ahí metió un catéter balón que se llama catéter Fogarty y con ese catéter con baloncito iba retirando los coágulos hasta que finalmente eh, se permeabilizó la arteria y empezó a haber retorno sangre rojo rutilante, entonces él dijo, ya gané, ya gané. Pero ¿qué había pasado? En realidad, por el mismo tiempo ya los músculos probablemente ya estaban ya necróticos, sin vida. Entonces empezó la repercusión, pasaron las horas, la pierna empezó a recuperar temperatura, pero luego ya se puso más caliente, la pierna se empezó a hinchar y tenía un aspecto, la verdad, como a las 6 horas tenía un aspecto horroroso, de tal manera que se pensó al toque en un síndrome compartimental por reperfusión de tejidos que ya están muertos, por tejidos necróticos, y el paciente paralelamente empezó a presentar radiomiolisis, empezó a tener problemas con la micción. Más o menos a las 8 o 10 horas le hicieron rápido una fasciotomía descompresiva del muslo y de la pierna. Eh, Aún así, esta pierna no se pudo salvar y el paciente finalmente terminó en diálisis con la pierna desarticulada. Entonces, les contaba eso porque las decisiones, como vamos a ver más adelante, hay que tomarlas en el momento oportuno, ¿no? No, personalmente no he visto esto que se llama lesiones por aplastamiento, no, por ejemplo, por quemaduras, pero sí he escuchado que en la unidad del gran quemado se da. Yo les comento lo que son las causas ortopédicas y las causas vasculares, que es lo que más se presenta, ¿no? Tampoco he visto síndrome compartimental por torniquetes, será porque no lo usan por mucho tiempo, y por férula o vendajes compresivos tampoco, pero sí está descrito que se da. Quien les habla también como cirujano de tórax y cardiovascular, nosotros, por ejemplo, colocamos vendajes a los miembros inferiores luego de las cirugías, por ejemplo, de varices que hacemos algunas veces. Y por más que nosotros le presionemos bastante, sobre todo en las cirugías que son sin láser o sin radiofrecuencia, les colocamos un vendaje compresivo muy fuerte para prohibir la hemorragia que se da las primeras horas. No hemos tenido estos problemas y son pues cientos de pacientes que se operan, ¿no? Y no solo míos, sino también de los colegas a través de los años y no hemos visto este síndrome compartimental, pero siempre lo tenemos en cuenta y nosotros dentro de las indicaciones postoperatorias siempre estamos dejando
de que descomprimir si fuese necesario, porque lo que sí nos avisa bastante de que se puede presentar un síndrome compartimental es el dolor, que es un predictor muy confiable, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, el diagnóstico clínico está principalmente dado por las 6P. Por ejemplo, la primera, la P es de dolor, segunda de parestesia, otra por equilotermia, por son los cambios de temperatura, la palidez, la parálisis, la ausencia de pulso. Pero de las 6Ps, la primera es la que es precoz, la que hay que tomar en cuenta, porque generalmente es un dolor desproporcionado para la lesión que tiene, ¿no? El paciente, por ejemplo, se golpeó, digamos, la zona entre la tibia y el peroné o hay una pequeña fractura, pero tiene un dolor intolerable y también hay que palpar esa zona, está bien tensa. Entonces, eso es hay que tener más en cuenta a una parestesia, la palidez, parálisis, ausencia de pulso, porque estos de acá ya vienen a ser signos tardíos. Pero sí hay que tener en cuenta todos, pero principalmente hay que fijarse en el dolor. Claro que si valoráramos la cantidad de pacientes que tienen dolor de miembros inferiores, o de miembros superiores, pues podríamos tener una sobreestimación también, ¿no es cierto? Pero sí hay que tener en cuenta las 6Ps, pero principalmente el dolor, que es lo más precoz que aparece, porque todos los demás ya son tardíos. Ahora, hay que tener en cuenta que 3 a 4 Ps dan aciertos de 93 y 98%, pero fíjense que cuando ya tenemos ese acierto, entonces posiblemente sea tardío, ¿no? La presencia del dolor como único síntoma parece tener mejor rendimiento diagnóstico, especialmente cuando tiene las siguientes características, como les decía, ser desproporcionado con los hallazgos físicos, presentarse con el estiramiento pasivo de los músculos de los compartimentos involucrados, aparecer con la palpación del compartimento involucrado y asociarse a la tumefación del compartimento. Este es un estudio que se los he resumido, que fue llevado por Ulmer y colaboradores, que calcula el valor predictivo de estas manifestaciones cardinales, demostrando que todos ellos fueron menos sensibles en promedio que específicos, con un promedio de 97%, con valores predictivos positivos que variaron del 11 al 15% y valores predictivos negativos de 98%, y que sugiere que en ausencia de síntomas cardinales es menos probable que el paciente tenga síndrome compartimental agudo del miembro inferior, pero si hay 3 o 4 Ps, las posibilidades de estar frente a un síndrome compartimental agudo es de 93 a 98%. Eh, los métodos no invasivos como estereoscopía de infrarrojo, por el cual se coloca sonda en la piel cerca de las zonas sospechosas y medio del oxígeno tisular, son técnicas como ultrasonidos, métodos invasivos con la aguja conectada a la columna de mercurio o solución salina, instrumento de Stryker y otros. La presión normal de un compartimento es de 10 milímetros, como les decía. La presión delta es aquella la que resulta de la presión diastólica menos la presión del compartimento, y su valor para hacer diagnóstico de síndrome compartimental agudo es de 10 a 35 milímetros de mercurio, y una presión delta de 30 milímetros de mercurio es un umbral seguro para realizar la fasciotomía descompresiva. Entonces, la presión delta aquí estamos viendo que es la presión diastólica menos la presión del compartimento, y esta presión de 30 milímetros de mercurio es un umbral seguro para realizar la fasciotomía descompresiva. Ok, acá tenemos unos videos que les voy a presentar al final para que vean ustedes cómo se toma la presión compartimental. Para guiar el diagnóstico y vigilar la evolución de la enfermedad se utilizan biomarcadores como la creatinquinasa, mioglobinuria, recuento leucocitario, leucocitosis, función renal. Sin embargo, no existe un marcador específico de isquemia muscular. Un valor de SK de 1000 miligramos por decilitro. La presencia de mioglobinuria son sugestivos de síndrome compartimental, y los niveles de SK continúan aumentando paulatinamente durante el curso de la enfermedad. Puede haber audiomelisis secundaria de traumatismo de la enfermedad. No, estas son las fasciotomías, los esquemas que se hacen aquí para liberar los compartimentos, tanto medial y lateral, igual en el muslo también medial y lateral, las fasciotomías que se hacen descompresivas, ¿no? Aquí lo que se presenta cuando se hacen estas fasciotomías y cuando se tiene éxito, pues hay que tomar decisiones rápidas. Muchas veces hay dificultades en el cierre porque se abre, y lo que se observa muchas veces es que la herida queda tan abierta que es difícil cerrarlo, y hay que estar cerrándolo por etapas, ¿no? Incluso a veces requiere que en estas zonas que se abrieron, se cubran estas zonas con injertos de piel. Sí, he visto estos casos que no todos, se puede abrir con facilidad cuando es una vasectomía descompresiva, pero muchas veces es difícil cerrarlo y hay que recurrir muchas veces a los injertos de piel. Pero lo importante es salvar
las extremidades. Entonces, el paciente con sospecha de síndrome compartimental agudo debe ser valorado por un equipo quirúrgico. Inicialmente se elevan los miembros inferiores por encima del corazón, se retiran vendajes compresivos. Esta maniobra reduce la posibilidad de síndrome compartimental de 65 al 85%. Hay que reducir las fracturas desplazadas para disminuir el edema, calmar el dolor, restaurar el volumen circulante. Y la fasectomía descompresiva debe ser temprana en un periodo de 6 a 8 horas. Luego de la instauración del síndrome compartimental, la fasectomía ya puede ser tardía, ¿no? De 12 a 72 horas se asocia a riesgo elevado de infección, amputación, falla renal por reperfusión de tejido muscular necrótico y altas tasas de mortalidad, o la intervención por fasectomías incompletas incrementa en 4 veces el riesgo de muerte, ¿no? Aquí, en realidad, el criterio es sospecharlo precozmente, sobre todo en pacientes que han sido baleados, que tienen fracturas de la tibia, que han tenido traumatismos de las zonas donde más frecuentemente se da. Y pues los autores, los que he revisado, dicen que, y también la experiencia recomienda que es muchas veces pecar por exceso que por defecto, ¿no? Porque más vale hacer una fasectomía descompresiva que tal vez sea innecesaria, a dejar que se nos pase y que se pierda una extremidad o que la extremidad quede con secuelas severas, como puede ser la parálisis, pues problemas funcionales de la extremidad, ¿no? Acá hay una pregunta que me han puesto. eh, Buenas noches, lamento interrumpir, por favor, ¿podría enviar el link de la asistencia? Ya, bueno, esto no está. ¿Cómo podría diferenciarse clínicamente un síndrome compartimental de una enfermedad arterial periférica por depósito de ateroma en la arteria femoral? Puesto que en ambos casos los signos y síntomas son muy similares. Recomienda el uso de fasciotomía en el primer nivel de atención. Esto, a ver. Sí, lo que pasa es que no toda enfermedad arterial periférica que sea una enfermedad arterial periférica por ateromas, como es el caso que les describí al inicio, va a terminar en un síndrome compartimental, porque ahí mucho también depende de la decisión del cirujano, ¿no? Hay un tiempo, de todas maneras, hay un tiempo en el cual hay que reprofundir, ¿no? Y ese tiempo para una trombosis arterial, en ausencia de, digamos, de edema, de esto, de problemas neurológicos, en lo posible no debe pasar de unas 12 horas, ¿no? Ese es el tiempo que hay. En el caso que yo les describía, era un paciente que tenía como día y medio que tenía la pierna fría, ¿no? Que había llegado a la emergencia. Prácticamente por ahí se veía un poquito de circulación colateral, pero una pierna totalmente fría, y sí tenía el riesgo de, al reperfundir, que haga un problema compartimental y, bueno, el paciente quedó con secuelas más graves, ¿no? O sea, en realidad no son equivalentes. Lo que sí, ahí la respuesta sería que la permeabilización de la arteria por ateromas, porque esa reperfusión se puede dar porque le colocas el catéter Fogarty y vas retirando los coágulos, o porque le haces un bypass con vena, por ejemplo, ¿no? Porque si se tapó, digamos, a nivel de la femoral superficial en el muslo, le haces un bypass desde la región inguinal hasta la región infrapoplítea con una vena y también vas a reperfundir, pero también hay que valorar cuánto de circulación colateral tiene esa pierna, ¿no? Eh, entonces, en estos casos hay que apoyarse bastante en la geografía. No toda reperfusión del miembro, no toda reperfusión del miembro inferior o no toda repercusión, revascularización de un miembro va a terminar en un síndrome compartimental, ¿no? Esa sería una respuesta, creo, de mi punto de vista acertada. Si tienen alguna otra pregunta, a ver, un ratito. A ver, creo que en el chat escribieron algo más. Ah, ya, recomienda el uso de fasciotomía en el primer nivel de atención. Bueno, sí, en el primer nivel de atención, depende quién la haga, ¿no? Porque Eh, hay colegas, hay colegas que si tienen bastante criterio y la pueden hacer la fasciotomía en buena hora, ¿no? Mientras le coloquen su carga de antibióticos y tengan por lo menos algo básico, guardar las condiciones de higiene, colocarle su vacuna antitetánica previamente, antibióticos. Si es muy urgente,
Yo creo que sí, en este caso no hay reglas. La idea es salvar vidas, causar el menor daño posible, porque esto se daría pues de repente en una zona que está demasiado alejada, ¿no? Digamos que de repente está a unas 8 o 10 horas del hospital y por el tiempo que llevó de repente al centro de salud, tal vez llevó con una enfermedad de 2, 3 horas más el transporte, 12 horas. Y si hay sospecha, bueno, podría darse. Es muy difícil que algún colega la haga, pero si lo da, tampoco no se lo tendría por qué criticar, porque al hacer la fasiotomía, si está correctamente hecha, tampoco tendría que llevarse ninguna arteria, ¿no? Pero para eso tendría que tener el material adecuado, por lo menos algún instrumental quirúrgico básico, porque tampoco es difícil hacer una fasiotomía, simplemente se abre la piel, tejido celular subcutáneo. Una vez que llegas al músculo, abres todo lo que veas de fascias, aponeurosis, eso no es difícil. Y que vean una arteria, obviamente la van a localizar, pero sí tendrían que tener un buen ayudante al frente, ¿no? Pero no es imposible. Les diré que durante el tiempo que yo hacía Serún, incluso una doctora, me acuerdo que llegó a hacer hasta una cesárea, que la criticaron mucho, pero se salvó la mamá, se salvó el niño. Son cosas que se dan, pero que generalmente son anecdóticas, pero en esto de compartimental, bueno, si hay una sospecha fuerte, también sí sería correcto pues hacerlo, ¿no? A ver, un ratito, les voy a pasar unos videos para que vean cómo miden la presión del síndrome compartimental. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Ya. Un ratito, voy a dejar de compartir, voy a ubicar otras. Voy a dejar de compartir y voy a ubicar estos. Un video sobre todo quiero que vean, que de todos los que he visto me ha parecido el más interesante. A ver, vamos a ver. Es más o menos unos 5 minutos para que se vayan. A ver, a ver un ratito. Un ratito, un ratito. Vamos a ver si lo encuentro acá. Este, ¿lo ven ahí? Sí se observa el video, doctor. ¿Se ve el video? Sí lo ven, ¿verdad? Sí, doctor, sí se observa el video. Ya, ok. Ya, muy bien. Ahí lo ven también. Ya lo amplías. Doctor, nos parece que el video, se ve, corre, pero no se escucha el audio.
No, sigue sin escucharse, doctor. Ahora mismo no le escuchamos su voz, doctor. Y ahora escucha mi voz. Ahora sí. El video, a ver, ahí, ¿escuchan el video ahí? No, doctor, no se escucha. En todo caso, si usted podría como relatarnos la Sí, parte que quiere mostrarnos. sí, se los voy a ir describiendo. Fíjense, por ejemplo, aquí son las 5 P's del síndrome compartimental, donde en este caso, a ver, en este caso es un paciente inconsciente que llega intubado a un hospital de unos 60 años aproximadamente y está con sedación, ¿no? Había sufrido un accidente de tránsito, vino con la pierna estabilizada, con unas barras metálicas ahí que le habían colocado, pero en realidad de ese lugar ya vino con la sospecha de síndrome compartimental y los médicos de este hospital español se habían concentrado en la parte de vía aérea, la parte neurológica, todo, pero todo eso estaba bien y finalmente lo que quedan evaluando es la parte de miembros inferiores. Eh, pero para evaluar las 5 P o 6 Ps que aparecen de diferentes autores del síndrome compartimental, no podían evaluar prácticamente ni el dolor, ni la parestesia, ni la parálisis, ni la palidez. La palidez sí y el pulso también, pero por ejemplo, parestesia y parálisis no, ni dolor tampoco, ¿no? Pero como les decía, estos dos de acá, los cuatro de acá ya se consideran incluso tardíos y lo ideal hubiera sido que pudieran evaluar el dolor, pero el paciente estaba sedado. Entonces, entonces ellos toman la decisión de medir la presión del compartimento, ¿no? Con estas barras estabilizadoras viene el paciente, toman la decisión de medir la presión del compartimento. Cuando palpan a nivel de la pierna, palpan los tejidos tensos y recién se dan cuenta de que la sospecha del paciente desde el inicio fue siempre un síndrome compartimental miofacial, pero ellos sabían, como el paciente venía intubado, venía con collarín, pensaban que tenía un problema neurológico, pero igual rápido descartaron todo eso y finalmente se quedaron evaluando esta parte. Pero es una evaluación de un síndrome compartimental en un paciente que está sedado, ¿no? Este síndrome compartimental puede ser por edema o por isquemia. El comportamiento anterior es un comportamiento altamente vulnerable para un síndrome compartimental miofacial, porque es un comportamiento pequeño y la fase es poco distensible. Entonces, en esa zona que ellos habían palpado, como estaba tenso, tenían que objetivar el síndrome compartimental y lo hacen, ante esa sospecha, pues y toman todas las medidas de asepsia y antisepsia, colocan campos estériles, utilizan, fíjense, un catéter intravenoso, una jeringa de una llave 3 vías, un angiocar número 20, una aguja pequeñita,
de una extensión de suero. La extensión de suero mínimo debe tener 50 centímetros de longitud. Ajá. Y también necesitaban una regla, ¿no? Para medir esos 50 centímetros cúbicos. El paso número uno era perforar con AngioCAD, colocando la punta dentro del compartimento, ¿no? Lo importante es colocar este AngioCAD dentro de la fascia, pero que no quede en el hueso o dentro de la grieta de un hueso, ¿no? O sea, colocarlo en el compartimento. Ahí tienen el angiocat dentro del compartimento miofacial, que pasó con facilidad, obviamente, porque si fuese hueso se hubiese sentido duro. Conectan una llave 3 vías al angiocat, pero, pero a esa llave 3 vías, pero le ponen un poquito de solución salina y también dejan una burbujita de aire ahí. Adrede dejan una burbuja de aire para ver si la burbuja de aire avanza, ¿no? Angiocat, burbuja de aire para ver si la burbuja avanza. La burbujita está ahí. La han dejado a propósito ahí la burbujita para ver si avanza. Y acá está la jeringa de suero con extensión. Que la extensión la colocan de forma vertical. Luego van inyectando poco a poco la solución salina. Entonces ahí están viendo si la presión del compartimento es mayor que la columna hidrostática. Sí, sí. Entonces, ellos han colocado el angiocat, han colocado ya la llave triple vía, han colocado un poco de líquido, pero aquí en esta parte donde está la flechita han dejado una burbujita y con la jeringa empiezan a inyectar líquido y ven si la burbujita avanza, ¿no? Si la burbujita avanza, bueno, quiere decir que vamos a seguir un ladito. Cuando inyectan el líquido también tienen que ver si esta columna asciende. Acá lo que quiere decir es que ellos están avanzando, colocando el líquido con la jeringa. Y fíjense que hay alguien que tiene esa extensión, la tiene hacia arriba, casi en línea recta. Y ellos, como les decía, por lo menos tiene que haber 50 centímetros de esa extensión. Y ellos se están fijando si cuando ellos inyectan con la jeringa la burbujita avanza. ¿Por qué? Porque esta columna que también tiene suero o agua también está ejerciendo una presión hidrostática. En el momento de que la burbujita avance, ahí es donde hacen la presión del compartimento. Ahí es donde hacen la medición de la presión del compartimento. Ajá. La presión del compartimento va a responder a la altura de la columna líquida.
En este caso, por ejemplo, en los 50 centímetros de esta extensión no alcanzó para la medición de la presión hidrostática, lo que significa que la presión era mucho más elevada, ¿no? Ellos ya tienen experiencia con esta técnica. Empezó a rebasar por arriba y por tanto la presión hidrostática en ese compartimento era de más de 50 centímetros de agua. Y nos recuerdan que la presión dentro de ese compartimento debe ser de menos de 10 milímetros de mercurio. Centímetros. Sí. Bien, esta es una de las formas de, esta es una de las formas de medir la presión del compartimento, utilizando esta técnica de catéter, llave triple vía, líquido y esta columna que va hacia arriba. Entonces, le dejaron una burbujita aquí. Si la burbujita avanza, hasta ahí nomás se va midiendo, pero en este caso la burbujita nunca avanzó porque el líquido empezó a subir por la columna. Por lo tanto, la presión de ese compartimento era de más de 50 centímetros de agua, ¿no? Finalmente, el paciente le hicieron la fasciotomía, todo ello, ¿no? Vamos a ver otra forma de medir que es práctica. Esta es la forma que se utiliza en los hospitales, eh, pero hay una forma que utilizan las clínicas. Acá les voy a presentar otro dispositivo, un ratito. Un ratito, por favor. Ahí lo ven, ¿verdad? Este dispositivo se llama Compass. Este es mucho más fácil. Fíjense bien que ahí va a estar la descripción en la parte de abajo. Esta, y ahí está midiendo la presión directamente del compartimento, ¿eh? Solo que hay que tener experiencia en ubicar el compartimento, nada más. Ahí, por ejemplo, tiene una presión de 17. Se inyecta la solución salina y se lee nada más. Ese es más fácil, ¿verdad? Ok. Bueno, estimados alumnos, a ver si tienen alguna interrogante. Si alguien tuviera alguna pregunta, le puede dejar en el chat. Tengo que enviarles algunas preguntas para... ¿De esto va a haber examen, algo? Sí, doctor. Luego podemos coordinar eso por internet. Claro, sí, sí. Ok. Ah, ya. Ah, La pregunta es, ¿sería posible el uso de diuréticos en esta patología? En realidad no ayudaría mucho porque este es un problema de presiones, ¿no? Porque los diuréticos,
O sea que tienen la función de jalar el líquido de los terceros espacios hacia las, hacia las venas y arterias, sobre todo, ¿no? Primero hacia las venas, luego hacia las arterias. Pero en este caso los diuréticos no nos van a ser de ninguna ayuda, es más, ningún artículo lo menciona, no nos van a ser de utilidad. Lo que sí va a ayudar bastante es en mantener una adecuada presión del paciente, porque recuerden que les dije que esto se da más en pacientes hipotensos. Entonces, mientras mantengan una presión adecuada del paciente, van a ganar un poquito de tiempo para llegar a la solución de este problema. ¿Podría comentar el dispositivo para medir la presión intracompartimental? No, ese aparatito que está ahí no lo he visto en el hospital. En el hospital utilizan el primer método, el que les mostré del artificio, no lo tienen en el hospital. En el hospital todo lo que se hace es valorar clínicamente al paciente, actuar precozmente, ¿no? Pero ese aparatito no hay. Si alguna vez lo han traído ha sido de demostración, pero no está codificado todavía. Ah, las unidades de cuidados intensivos pueden tenerlo. Sí, lo pueden traer, sería bueno que lo traigan, ¿no? Porque en este caso han visto como en el paciente inconsciente es muy difícil valorar el síndrome compartimental, sobre todo porque el paciente no les va a referir ni el dolor, nada, ¿no? Todo lo que se hace actualmente es por criterio clínico, ¿no? Utilizando las 5 o las 6 P's de acuerdo a los criterios de los médicos evaluadores, que también son válidos, ¿ah? No siempre hay que tener el aparatito. ¿Sería posible el uso de técnicas como la angioplastía para evitar el colapso de la arteria y mejorar el flujo? No, porque tú le puedes hacer una angioplastía y si el compartimento está presionando, igual el vaso va a ser aplastado. Lo que tienes que aliviar es la presión del compartimento. O sea, hacer la fasciotomía descompresiva, que es el único tratamiento que hay también, no hay otros tratamientos. Ok, muchas gracias. Sí, doctor, muchas gracias por su tiempo, por la ponencia. Eso sería todo. Me parece que no hay ninguna otra duda más. Y bueno.